Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Amigos, bienvenidos. Aquí estamos por Boreal Televisión a las 18 horas, como siempre, para llevarles lo último ocurrido en Santiago, en la región, en el país y en el mundo entero. Sobre todo estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos que están acaeciendo en el país hermano sudamericano de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, donde hay una situación hasta ahora mismo que escapan datos precisos y terminales a uno desde aquí, pero tenemos más o menos una idea de qué está pasando, qué ha ocurrido y qué podría ocurrir más adelante. Mientras tanto, vamos a comenzar con noticias de aquí, de nuestro país. José Alberto Adames, alias El Canelo, trabajaba para la policía de Sabana Grande de Boyá y para los de Pantoja. Denunciaron sus familiares entre llantos por su muerte. Los familiares aseguraron que su muerte fue una ejecución, ya que ésta tenía la intención de entregarse cuando llegaran los policías. Explicaron que en su búsqueda llegó un fuerte contingente policial, pese a que este no representaba ya un peligro. Según esto, la decisión de dejar su vida delictiva y dedicarse a su hija de 8 meses le perjudicaba a los agentes policiales, por lo que supuestamente recibió varias amenazas de que si lo hacía, lo matarían. Él no era un santo, pero era una persona que no le hacía daño a nadie. Bueno, entendemos, si no era un santo. Ellos eran que lo tenían así, no podía dormir, no podía comer, no podía estar tranquilo. Ellos sabían que no estaba robando, dijo la pareja sentimental de Canelo. Le dijeron que si se entregaba, lo iban a mandar a matar a la cárcel de la Victoria e iban a matarlo. ¿Por qué? Para que él no hablara. Y él le pidió auxilio, abrió los brazos y lo acribillaron, lo mataron como quiera, expresó su madre, mientras que aseguran las autoridades le adjudicaban delitos que no eran de él. Duraba unos días preso y luego era puesto en libertad. Una situación tenía ese muchacho, de acuerdo a los familiares, y de acuerdo también a la misma policía, muy difícil. Era un tipo que no era un santo, como dicen sus familiares. Tenía un prontuario bastante complicado. Señores, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, llamó este miércoles a los jueces del Tribunal Superior Electoral a ser vigilantes de la democracia, la paz y la armonía en el país. Exhortó a los magistrados no dejarse manchar ni seducir por el momento político actual que vive el país. Pidió al Congreso Nacional aprobar la ley de régimen electoral que estará a la base de la seguridad para los conflictos electorales venideros. También criticó que grupos oscuros han manchado la política. Las campañas electorales han sido financiadas por grupos oscuros, han manchado la dignidad política. No se puede tolerar el financiamiento de campañas políticas por parte del narcotráfico, dijo el obispo. Calificó de inmoral la compra de votos y criticó que la política se vea con un concepto mercantil. El obispo Castro Marte además llamó a que los jueces tengan mano dura y no miedo ante el narcotráfico. Abogó por un diálogo nacional ante la ola de delincuencia que se vive en nuestro país. Señores, según el neurocientífico Facundo Manes, se sienta a conversar y tiene respuestas para múltiples preguntas sobre el comportamiento humano. Hoy día estudia la neurobiología de los procesos mentales. A sus 50 años se mueve entre Europa, Australia y América, y sus ocupaciones como académico e investigador. Su conocimiento sobre la gente lo ha llevado a afirmar: la tecnología en forma permanente no es buena para nuestro cerebro. Alguien, dijo, hace 30.000 años, tenía los mismos lóbulos cerebrales que nosotros. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo hace el mismo cerebro para lidiar con Facebook,
Twitter, Instagram, WhatsApp, mensajes de texto, Google, como hace el mismo cerebro de hace 30.000 años que tenía menos estímulo para lidiar con toda esta demanda de información, con un costo, digo. El costo es el insomnio, estrés, menor rendimiento cognitivo. El neurólogo indica que cuando el ser humano está en modo multitarea, se siente más productivo, pero esto tiene un impacto cognitivo. Hay que saber que el cerebro humano necesita estar presente en el momento y que el cambio de tarea permanente nos afecta. Kafka, comenta, era conocido porque se sentaba y en unas horas hacía un cuento que cambiaba la influencia literaria. Hoy el mismo Kafka, si lo resucitamos, lo ponemos en una computadora y empieza a mandar WhatsApp, Twitter, a chequear Facebook y a las 2 horas no hubiese hecho absolutamente nada. Las Estrellas Orientales, amigos, sacaron de la alineación a última hora anoche al segunda base de Robinson Cano, quien tenía previsto debutar en el 5º partido de la serie final del torneo de béisbol contra los Toros del Este en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Aunque no ha sido informado oficialmente, se rumoró que la salida de Cano se debe a que el seguro no fue confirmado. Cano, quien iba a jugar en 9º bate, fue sustituido por Gustavo Núñez y se desconoce si en el juego de esta noche aparecerá en la alineación. Aunque el equipo oriental ganó el 4º juego, la no aparición de Cano cuando sus compañeros salieron por primera vez al terreno de juego, cuando los árbitros cantaron play ball, causó sorpresa en toda la afición congregada en el estadio Tetelo Vargas. Abundaron los comentarios en las tribunas y muchos llegaron a decir que Cano o el equipo Estrellas Orientales debían pagar una alta suma de dólares para que el equipo a que pertenece dicho jugador en las Grandes Ligas le otorgara el permiso. Se aclaró luego que no se había recibido la información oficial de que se había pagado dicho seguro. Parece que los dueños, creo que son los Mets. Los Mets son, o los Mellizos, bueno, no sé ahora mismo. En los equipos de Grandes Ligas, cuando cosas así ocurren, parece, yo no sabía esto, primera noticia de esto del seguro, exigen que el equipo que va a utilizar a ese pelotero, que es de ellos, de allá de Grandes Ligas, debe formular un contrato y pagar un seguro para que si le ocurre algo a ese pelotero por el cual ellos han invertido millones de dólares, pues puedan salir más o menos, no con ganancia, pero por menos perjudicados. Y parece que ellos no habían recibido la confirmación de que se había depositado el dinero en dólares para el seguro de Cano. Bueno, amigos, el Comando Cibao Central de la Policía está invitando a 2 mujeres y a un hombre para ser investigados en torno al asesinato del subdirector de Rafael Hombre, aquí en Santiago, ya que se les está vinculando al mismo crimen. Informa dicho Comando Cibao Central del asunto el coronel Guzmán Badía, relacionista público de la policía aquí en Santiago. Viene el coronel a darnos más informaciones acerca de lo que está pasando ahora mismo con este caso, un caso muy sonado. Vamos a escuchar a Guzmán Badía. Con relación a ese caso, la policía, el Ministerio Público han avanzado en las investigaciones y han identificado a 3 personas como los autores de este hecho. Se trata de la joven María Altagracia Martínez de la Cruz, Sandra del Carmen Muñoz y Edgar Emil Almonte de la Cruz. Estas 3 personas, en el proceso de investigación que llevó a cabo el Departamento de Homicidio, conjuntamente con el Ministerio Público, determinaron que fueron los autores de este hecho.
se activa la localización de esta persona. El vehículo en el cual cometieron el hecho está aquí, está bajo control del Ministerio Público, y se activa la localización de esta persona para apresarla por este hecho. María, exactamente qué se ha determinado, aunque sea de forma preliminar, con respecto a la causa de la muerte de este agente penitenciario, ¿por dónde viene el problema? Hay que esperar que esta gente se capture para poder determinar cuáles fueron los motivos que llevaron a esta persona a cometer este hecho. Pero Sí, él había interpuesto una denuncia anteriormente con relación a una persona por amenaza de muerte. Estamos tras la captura de esta persona para poderlo apresar y someterlo a la zona de justicia y determinar la causa que motivó a cometer este hecho. Un interno lo había amenazado. Sí, una persona lo había amenazado, le puso una denuncia con relación a eso. Le digo, un interno del centro de corrección. Hay una persona que está interno, que también es parte de este grupo de personas que planificaron esto. ¿La marca de vehículo? El vehículo es un Kia K5 color gris, capota negra, que se encuentra bajo el control del Ministerio Público. Ese vehículo fue ocupado a la persona que lo había rentado anteriormente y estuvo aquí para fin de investigación a esa persona. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. En Corazán trabajamos sin descanso para suministrar a la población de Santiago agua potable las 24 horas del día. Yapur Dumit, zona sur. Gurabo. Acueducto Cienfuegos. Acueducto Múltiple Ciudad Juan Bosch, La Canela. Rehabilitación Acueducto Cibao Central. El gobierno del presidente Danilo Medina invierte 4.000 millones de pesos para mejorar el servicio de agua potable en Santiago. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía, puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos. Estoy eliminando algunas noticias que tenía programadas aquí en la pauta para pasárselas a ustedes, amigos televidentes. Y vamos a ocuparnos directamente ahora, en estos minutos próximos, al caso venezolano, que está muy interesante. Ustedes deben saber que hoy celebraban o celebran los venezolanos, tanto la oposición como el gobierno, este día 23 de enero. Esto ocurrió en el año 1958, cuando huyó de Venezuela el dictador Marcos Pérez Jiménez y vino para la República Dominicana. El avión Douglas despegó en la mañana del aeropuerto de La Carlota, ubicado entonces en el corazón de Caracas.
A bordo viajaban el general Marcos Pérez Jiménez, su familia y sus más cercanos colaboradores. La aeronave tomó rumbo a República Dominicana, pero este no era un viaje cualquiera. Era el 23 de enero de 1958, un día que quedaría registrado en la memoria de los venezolanos. Pérez Jiménez, quien había regido los destinos de Venezuela desde el año 1948, dejaba finalmente el poder y con ello terminaba su gobierno militar y se abrían las puertas para la más larga etapa democrática que ha tenido ese país sudamericano. El gobernante no marchaba voluntariamente, sino más bien forzado por las circunstancias. Había intentado infructuosamente mantenerse al mando, pero una serie de crisis en su gobierno y en el seno de las Fuerzas Armadas confluyeron con la movilización en su contra de los partidos políticos y de la sociedad civil. Pérez Jiménez se había llegado al poder en noviembre del año 1948 como parte de una junta militar que derrocó al presidente civil Rómulo Gallegos. En el 1953 se convertiría en el hombre fuerte del país tras ser electo por una cuestionada asamblea constituyente. Su periodo estaba previsto que concluyera en 1958, pero a finales del 57, en lugar de una elección presidencial, convocó un plebiscito sobre su continuidad y resultó reelecto, entre comillas, en un proceso no reconocido por sus opositores. Sectores del chavismo y de la oposición hoy salieron a las calles en una fecha representativa para la nación, como es, ya dijimos, la celebración de los 61 años del fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este miércoles se movilizaron en Caracas, la capital de Venezuela, simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición, en una fecha, 23 de enero, que conmemora los 61 años del fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en esta nación. De acuerdo con información suministrada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, los simpatizantes del chavismo se concentraron con la finalidad de defender la soberanía en el país ante los ataques desestabilizadores impulsados por grupos de la derecha nacional e internacional. La vicepresidenta ejecutiva de la Nación, Delcy Rodríguez, hizo un llamado al pueblo a defender la paz, a defender la unión nacional, al tiempo que destacó la coyuntura actual de los venezolanos en el exterior ante la campaña terrible de racismo y de xenofobia contra los venezolanos. Por su parte, la oposición se movilizó en una semana convulsa debido a la acción de agrupaciones de este sector que exigen la salida inmediata del presidente Maduro, siguiendo lineamientos suministrados desde Estados Unidos. Previamente, el vicepresidente del país norteamericano, Mike Pence, hizo un llamado en nombre del presidente Donald Trump y del pueblo norteamericano para que la oposición venezolana salga a las calles y empiece los pasos de un gobierno de transición. Caracas, Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles su decisión de romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Estados Unidos, al que acusa de intervencionismo en el país y dio 72 horas para que abandonara la embajada. Tras la medida, el líder del Parlamento venezolano y otro proclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que mantendría relaciones diplomáticas con Estados Unidos, contrariando de esta forma la decisión del jefe del Estado. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos, dijo Maduro desde la sede presidencial, y anunció que el personal diplomático de Estados Unidos que vive en Venezuela tenía 72 horas para abandonar el país. Ante el júbilo de cientos de simpatizantes que marcharon este miércoles en Caracas para respaldar su legitimidad, Maduro aseguró que tomaba esa cuestión o esta decisión como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, incumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia. Fuera, se van de Venezuela, basta de intervencionismo, aquí hay dignidad, carajo, aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra, prosiguió Maduro en un enérgico discurso. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió este miércoles a Maduro
que renunciara ante la existencia de un nuevo líder legítimo que reflejaba la voluntad del pueblo venezolano, en referencia al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino de la nación. Hemos sabido que ha habido una gran concentración de la oposición y que se mandó un fuerte contingente policíaco-militar y que en último momento se unió a los manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Es una situación imperante en la capital venezolana y en otras poblaciones, capitales de estados. Hay varios estados, 20 y pico de estados creo. ¿Cuánto? 24 estados en Venezuela. Y que en todas partes, ya ustedes pueden ver las calles como están llenas de manifestantes, opositores y del mismo gobierno de Maduro, que ojalá estas fuerzas no puedan encontrarse frente a frente en alguna de las calles o avenidas de la hermosa capital venezolana, porque hay situación ya bien declarada de qué quiere Maduro y de qué quiere la oposición y qué quieren países como Estados Unidos y otras naciones latinoamericanas y de Europa. ¿Esto es? Eso fue lo que se le unieron, los policías que se le unieron a los manifestantes. Miren ustedes cómo se le unieron. Fueron llevados ahí para reprimir a los opositores del gobierno de Maduro. Y cuando nadie esperaba eso, estamos con ustedes, dijeron los policías. Esto quiere decir, amigos, que las próximas horas en Venezuela van a ser horas de mucha tirantez, de que se producirán acontecimientos hasta ahora que se imaginan, pero no se han dado. Habrá posiciones extremas del gobierno que parece no está en la situación de rendirse a los opositores. Hay demasiados compromisos, tiene este gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro está respaldado militarmente, se dice, por militares cubanos acreditados allí como asesores. Y ustedes saben que, aunque el gobierno ruso de Putin no lo va a hacer a las claras, pero ha vendido armamento esencial y de mucha importancia al gobierno del señor Maduro. Es una situación de mucha crisis, no se sabe en qué va a desembocar esta crisis, pero no va a ser en cosas buenas. La consecución de las libertades perdidas en Venezuela por el pueblo venezolano van a costar sangre, desgraciadamente. Va a haber sangre en las calles y en las avenidas de Caracas, del departamento del Zulia, Guaira y todos esos pueblos lejanos. En los llanos venezolanos también habrá sangre, porque va a ser una imposición pertinaz del gobierno y muy dura, y va a haber una oposición que no está por rendirse y que está comprendiendo que le está llegando el momento de reconquistar las libertades perdidas. Vamos a ver qué va a parar esto. Este Guaidó, que se ha declarado presidente del pueblo venezolano y está respaldado por el gobierno norteamericano, por varios gobiernos ya europeos y otros latinoamericanos que están reconociéndolo a él como el presidente actualmente de Venezuela y rechazando el poderío de Maduro. Como les decía, se esperan horas esenciales en la vida política de Venezuela. Van a pasar muchas cosas. Desgraciadamente tendrá que correr sangre, porque las circunstancias han llegado a un punto en que así tendrá que ser para sacudirse lo que ha imperado con el gobierno chavista de Maduro. Se dice chavista, pero Maduro se alejó mucho de lo que fue Chávez en Venezuela.
Chávez fue verdaderamente un ídolo, aunque después, por su enfermedad, se fue afincando en gente como Maduro y dejó como legado que Venezuela aceptara a Maduro como su sustituto. Y esto ha caído en este asunto, en esta baraúnda que se está dando en el país sudamericano. Bueno, vámonos a un reportaje que tenemos por aquí. El director del Comando Regional Cibao Central de la Policía dice contar con el apoyo del Ministerio de Defensa para hacer todo lo posible de mantener el control y seguridad. El general Acosta Castellanos afirma que trabaja sin prisa y sin presiones. Vamos a ver lo que nos dice él en esta entrevista, también entrevista que se le hizo en el Comando Regional Cibao Central de la Policía, con asiento en esta ciudad. El general Acosta Castellanos, que ha tenido, es la segunda vez que él está aquí al frente de este comando, con asiento en Santiago de los Caballeros. Ahí saluda a gente de la prensa y otros compañeros también de la policía cuando llega el comando. Y vamos a aprovechar cuando se asiente. La policía está actuando a específicamente la en la región del Cibao Pro Santiago. ¿Cómo usted lo evalúa y cómo está el asunto? Haciendo un gran esfuerzo para llevar tranquilidad a la ciudadanía. Tenemos el apoyo del Ministerio de Defensa en las labores de intervención focal en diferentes puntos críticos de la ciudad y de la región, tanto en Santiago como La Vega y Moca. Queremos que la gente entienda que hacemos un esfuerzo por brindar la seguridad. Los casos que han ocurrido recientemente se está trabajando en la resolución de ellos y hacerles saber que nosotros no podemos trabajar ni con prisa ni porque mediáticamente se nos imponga la resolución de un caso. En materia de investigación criminal, los casos se resuelven en la medida de lo posible, en la medida en que la investigación se profundiza. Y en investigación criminal no siempre 2 más 2 es 4. A veces lo que aparenta ser una cosa no es tal como se presenta. Entonces nosotros tenemos que ser puntuales en el esclarecimiento de cada caso que nos ocurre en la zona, para que la gente tenga la certeza de que trabajamos con credibilidad y con transparencia, y no por dar una solución mediática que al final nos desacredite como institución. Hemos visto que la gente está apoyando las acciones de la policía porque sienten el deseo de que la cosa esté en orden y tranquila. ¿Cómo enjuician ustedes eso? Sí, lo valoramos muy positivamente, el apoyo que la ciudadanía nos da, porque lo hacemos con total entrega, como es el direccionamiento de nuestro señor director general, mayor general Neyaldis Bautista Almonte, que nos enfoquemos en la prevención de manera que la gente se sienta segura. Por último, un mensaje a la gente para que siga en este proceso de apoyar a la policía. Decirles que confíen en nosotros, que nosotros estamos en las calles para brindarles seguridad. Abandonamos a nuestras familias para estar prestos para servirles. Que valoren ese gesto, que muy pocos lo hacen hoy día. Muchas gracias. Bueno, era el general Acosta Castellanos, que es el comandante de la Cibao Central de la Policía, con asiento aquí en Santiago de los Caballeros. Miren, señores, dotar de contenido a la jornada escolar extendida, diseñar planes de formación docente ajustados a los resultados de la reciente evaluación de desempeño y suministrar insumos básicos como libros de texto, registros de grado y boletines de notas para el buen funcionamiento de las escuelas públicas son algunas de las deudas a saldar por el Ministerio de Educación, según manifestó la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante. La dirigente sindical, que asumió la dirección del gremio en noviembre pasado, consideró que ya es hora de que las autoridades educativas contraten a los talleristas para la enseñanza de artes y otras disciplinas que contribuyan a la formación integral de los estudiantes y que, al mismo tiempo, posibilite que en horas de la tarde los profesores puedan repensar su práctica docente, planificar sus clases e incluso tener un espacio para almorzar con tranquilidad. Insistió en que es preocupante que el programa, que debería ser la espina dorsal
para elevar la calidad de la educación dominicana, se haya convertido en una especie de plan social para la alimentación y cuidado de estudiantes. Que los estudiantes coman en la escuela es una consecuencia que pasan el día entero allí, que los padres no tengan que pagar quien los cuide, también esa es una consecuencia, y nosotros le concedemos importancia. Ahora, en tanto que no es un programa social, tenemos que analizar cuáles son las áreas fundamentales que vamos a incorporar que permiten que sea el programa académico que venga a cumplir con la integralidad de la educación que está planteada en la Constitución o en la Ley General de Educación 6697, adujo la profesora Xiomara Guante. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en el camino, vamos a ir a nuestro director, que tiene unos mensajes muy importantes, pero hay mucho más aquí, a las 18 horas. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía, puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos. Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. El de hoy lo hemos titulado Las cajas y los cajones. A medida que se acerca la fecha de las elecciones del 2020, la presión reinante en la militancia del Partido de la Liberación Dominicana sube a grados peligrosamente altos y cada grupo tiene su artillero con capacidad de bombardear a los contrarios que saquen la cabeza. Ya no es un enfrentamiento disfrazado, es abierto. Ahí los casos del licenciado Almeida Rancier, gallo que salió al ruedo proveniente de la traba de Leonel Fernández, y el senador Wilton Guerrero, a quien todavía no podemos ubicar a quien responde políticamente, aunque tal vez se incline o pertenezca a la trama del expresidente, pues su disputa con el capellán de la Policía Nacional apunta ahora hacia el director de la misma. La impresión que nos deja el senador es que tiene la creencia de que la recomendación salida de labios del cura policía no es realmente de este, sino del general Ney Aldrin Bautista Almonte, y por eso es que reitera su pedido al jefe de los grises de que renuncie al cargo, y como la alusión fue directa, este responde citando una comprometida agenda de trabajo que realiza como director del Cuerpo del Orden Público. En lo que se refiere al leonelista Franklin Almeida Rancier, el trabajo asignado es servir de vocero de Fernández, pero dando la impresión de que todo lo que dice, lo que todo reclama, es la de un militante resueltamente opuesto a los reeleccionistas, que no descansan en plantear
que Danilo tiene que seguir porque todavía no ha terminado lo que tiene que hacer, es decir, lo mismo que argumentaron cuando anunció que buscaría la reelección en el 2016, no obstante haber jurado no ser partidario del continuismo. Dicen los que saben de política aquí, esos que se la saben todas y otra más, que todavía no es nada, que pronto vendrán los tiempos de una lucha feroz entre los compañeritos como nunca se había visto, lo que podría ocurrir cuando llegue marzo y el mandatario vuelva a repetir lo del año 2016, es decir, que todavía le falta terminar su obra, que buscará el voto de las mayorías, pero que esta será la última vez. Vendrán los escarceos por la reforma a la Constitución para lograrlo y se formará un pandemonium de lo de nunca acabar. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Tengo fuera de pauta dos noticias más interesantes. Una es la de un ex director de aduanas, el señor Fernando Fernández, que ha hecho una denuncia gravísima de que lo quieren matar. El ex director de aduanas de la primera gestión del presidente Danilo Medina, Fernando Fernández, insinuó en su cuenta de Twitter que hay intenciones de asesinarlo y acusa de ese propósito al gobierno al cual le había servido. La insinuación de Fernández están contenidas en una serie de tweets que publicó anoche en su cuenta de Twitter. Desde que salió del gobierno, Fernández se ha convertido en uno de los críticos más férreos del presidente Medina y su gestión. No comprenden lo que hacen. Primero deben matarme moralmente, luego asesinarme, pero deben asegurarse de volver a ser gobierno y aún así confiar en que su crimen perima. Demasiadas complicaciones, como dice Putin. Seré mártir, pero ellos irán al infierno, señala en uno de sus escritos. Recibí el mensaje, así se ha dicho, así se ha escrito, así se ha hecho. Amén, dice el señor exdirector de aduanas, Fernando Fernández, que sirvió, como ya dijimos, en el primer gobierno del licenciado Medina y que luego de ser separado del gabinete ha hecho una serie de declaraciones en contra de lo que fue su gobierno. El otro cable que les decía que está fuera de pauta es este, tiene que ver con el niño que se cayó por un hoyo que se había hecho en una finca en Málaga. El rescate del niño de 2 años que lleva 9 días dentro de un pozo de unos 110 metros constituye una situación extrema e inédita por la urgencia y la complejidad del caso, afirmó hoy el delegado del gobierno en la región española de Andalucía, Alfonso Rodríguez. En unas declaraciones ante la prensa que sigue las operaciones en una zona accidentada de la pequeña localidad de Totalán, en la provincia de Málaga del Sur, Rodríguez destacó que el objetivo sigue siendo llegar al niño lo antes posible, pero ya van 9 días. La operación, que mantiene en vilo a todo el país, afrontó hoy nuevos problemas técnicos que retrasaron los trabajos y el delegado de gobierno intentó explicar la complicada situación que afrontan los técnicos y los operarios. Lo que se presume es que este niño, que se apartó de la familia que estaba de visita a otra familia de Málaga, y lo que se estima es que este niño se asomó al hoyo de apenas unos 25 centímetros, la boca de la perforación que se había hecho para buscar agua, y que se asomó y se fue de cabeza. Y si se fue de cabeza, bueno, como quiera, tiene que haber sufrido enormes traumas. Si se fue de cabeza, fue a parar al fondo a los 107 metros, que no había agua todavía. O sea que no cayó directamente en un pozo de agua, sino en tierra dura. Y si fue con los pies hacia abajo, como quiera, tiene que haber sufrido grandes traumas. En uno de los intentos de buscarlo, se extrajeron cabellos del niño
pero ahí no se ha escuchado la voz, ni un quejido del niño, ni un grito, ni nada. O sea que después de, si no murió en la caída, al caer allá al fondo, tiene que haber perecido por sed, por comida, pero sobre todo por la falta de agua para tomar e hidratarse. Es una pena, tiene esa familia que estar atormentada, destruida, que antes se le había muerto un niño, otro hermanito de él, en fechas atrás, sufrieron la pérdida de un hijo, y ahora esta tragedia nueva, tienen que estar destruidos. Señor, el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, mostró preocupación por la documentación oficial obtenida por el narcotraficante colombiano Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete, capturado en Punta Cana, donde residía pese a que tenía 3 órdenes de captura internacional, pero allí residía como un príncipe, como un jeque petrolero. Rodríguez dijo que su apresamiento fue el resultado del trabajo en colaboración de las autoridades junto a miembros de organismos colombianos. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, ordenó una investigación también sobre los documentos de identidad portados por Machete al momento de su detención por agentes de Colombia y del país. Este tenía, además de ese documento, licencia de conducir y pasaporte con la falsa identidad de David José Mateo, quien está registrado en la Dirección General de Impuestos Internos. Machete, presunto jefe de sicarios de Medellín, en el año 2012, fue sindicado como el sucesor de Carlos Pesebre, cabecilla de la banda criminal Robledo, que opera en Medellín según autoridades colombianas. El pasado sábado fue capturado en su lujosa residencia de Punta Cana, en República Dominicana, desde donde lideraba el negocio de narcotráfico y sicariato. Señores, una avioneta de procedencia desconocida que aparentemente realizaba un vuelo ilícito cayó a tierra en la madrugada de hoy en la zona conocida como Los Naranjos de San Rafael del Yuma, provincia de Altagracia, lugar que ha sido acordonado por miembros de las Fuerzas Armadas. Informes extraoficiales dan cuenta de que la avioneta sobrevoló por varios minutos y que luego residentes de Los Naranjos dejaron de escuchar el sonido y notaron que se había precipitado. En el lugar, las autoridades no han encontrado rastros de los ocupantes y si hubo lesionados. Imágenes fotográficas recibidas en el Instituto Dominicano de Aviación Civil muestran que se trata de una avioneta de color plateado, sin identificación alguna. Aunque el IDAD confirmó la caída del aparato, el organismo dice no tener hora exacta de su precipitación a tierra. En un breve comunicado a través de su Departamento de Relaciones Públicas, el IDAD dice: en ningún momento ni la torre de control ni el centro de control de tráfico aéreo tuvieron ningún tipo de contacto con los ocupantes de esa aeronave, que no tiene identificación, en tanto que la comunidad de Los Naranjos de San Rafael del Yuma, donde cayó la avioneta, ha sido acordonada por miembros de las Fuerzas Armadas, buscando incluso a los ocupantes del aparato. No se dijo si las autoridades encontraron objetos comprometedores en la avioneta, pero posteriormente se supo que todo lo que había en la avioneta fue sacado previamente por sus ocupantes, porque parece que la precipitación a tierra no ocurrió de una forma muy violenta. O sea que pudieron salir con vida los ocupantes de la misma y llevarse todo lo que traían, que se presume era droga. Una comisión, siguiendo con esta misma noticia, una comisión de alto nivel integrada por investigadores de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Procuraduría General de la República, inició esta mañana las pesquisas en torno al accidente de una avioneta ocurrido en la comunidad de San Rafael del Yuma, municipio del mismo nombre. Esto fue en Boca de Yuma, de San Rafael de Yuma, provincia de Altagracia. La información señala que la avioneta cayó anoche en la comunidad de Boca de Yuma, en Higüey, supuestamente cuando se le apagó el motor a la medianoche. Una fuente ligada a la investigación reveló que al parecer en la aeronave
cuya matrícula no ha sido revelada ni la marca de la misma, viajaban de 2 a 3 personas que iban a sacar ilícito, que podría ser droga, y de acuerdo con otras fuentes ligadas a la investigación, están detenidos en la Dirección Nacional de Control de Drogas de DNCD los 2 ocupantes de las avionetas, quienes están siendo investigados en este momento. Esto ya es una noticia que se agrega a la anterior que decía que estaban desaparecidos los ocupantes de la avioneta. Oficiales del Ministerio de Defensa de la República Dominicana están apoyados en la Dirección Nacional de Control de Drogas e investigan en este momento en el área donde se encontró esa avioneta que hasta el momento se presume cayó en ese lugar. De acuerdo con fuentes militares, la aeronave fue avistada a las 1:30 de la madrugada de este miércoles antes de caer. También se informó que la aeronave estaba recientemente pintada. El Instituto de Aviación Civil, IDAC, informó que no cuenta con notificación alguna de vuelo de la aeronave que se precipitó a tierra en San Rafael del Yuma, provincia de Altagracia. El IDAC no ha tenido ningún tipo de contacto con la aeronave reportada accidentada, ni a través de sus torres de control, ni de los centros de control del tránsito aéreo, explica la institución. El Instituto Dominicano de Aviación Civil espera la intervención de organismos oficiales investigativos para que se ofrezcan mayores detalles sobre el percance. Imágenes fotográficas recibidas en el IDAC muestran una aeronave de color plateado sin ninguna identificación. Estos elementos, además de no contar con notificación alguna, permiten concluir que se trata de un vuelo irregular, señala IDAC. Los organismos estatales de investigación ya están notificados del caso y se debe esperar que ofrezcan un informe oficial sobre este reporte ofrecido por los medios de comunicación en la mañana de este miércoles, explica la nota del IDAC, que es el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Ustedes saben que hoy se estaba celebrando una audiencia sobre el caso Odebrecht, que el público dice que es la telenovela Odebrecht, pero hay unas declaraciones muy importantes del señor Ángel Rondón, que era quien sobornaba, de acuerdo a la acusación. El empresario Ángel Rondón se manifestó hoy dispuesto a la realización de un acuerdo con el Procurador General de la República para resolver el caso de los 92 millones que la empresa brasileña Odebrecht confesó haber pagado en sobornos a cambio de asignaciones de obras del Estado. Rondón declaró que a partir de hoy se comenzará a conocer toda la verdad y que si el procurador estaba interesado en resolver el caso, solo debió incluirlo a él en el expediente y no a los demás. Manifestó que está dispuesto a hacer un acuerdo con el procurador para buscarle una solución al caso, pero no con la condición de devolver dinero. Sostuvo que el acuerdo no podría ser en base a la devolución de dinero en razón de que solo se ganó 79 millones de dólares por conceptos de honorarios pagados y no por sobornos. Entrevistado previo al inicio del juicio preliminar, Rondón insistió que a partir de hoy se comenzará a conocer la verdad y que durante el proceso el procurador tendrá que explicar muchas cosas. Tras insistir en que no recibió un solo centavo que no fuera por concepto de sus honorarios, Rondón dijo que el procurador tendrá que demostrar en el juicio quiénes fueron los sobornados y por qué no están en el expediente los funcionarios con quienes él alegadamente se reunió para diligenciar la aprobación de las obras construidas por Odebrecht. Bueno, el hombre ha comenzado a cantar y se van a escuchar muchas cosas que estremecerán a este país. Una pausa, amigos, pero no se vayan, que queda todavía el segmento musical. No se lo pierdan. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno.
Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. En Corazán trabajamos sin descanso para suministrar a la población de Santiago agua potable las 24 horas del día. Yapur Dumit, zona sur. Gurabo. Acueducto Cienfuegos. Acueducto Múltiple Ciudad Juan Bosch, La Canela. Rehabilitación Acueducto Cibao Central. El gobierno del presidente Danilo Medina invierte 4.000 millones de pesos para mejorar el servicio de agua potable en Santiago. Bueno, amigos, entramos ya al segmento musical. Tenemos como invitados a Joan Manuel Serrat y a Ana Belén, que nos vienen a interpretar algo que es una inspiración del mismo Serrat, Mediterráneo. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.